Eva, está apagado tu micrófono. Ya. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión vamos a hablarle acerca de incontinencia fecal. Esperen, no sé qué pasó. Se puso en micro. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la incontinencia fecal. Acerca de la incontinencia fecal. Entonces, ¿qué es la incontinencia fecal? Esta se define como una fuga involuntaria de material fecal a través del ano o es la incapacidad para controlar la salida de este contenido fecal. Este contenido fecal, este contenido que va a salir pueden ser gases, entonces hay que discriminar bien entre estos, hay que diferenciar bien si es gases, si es contenido fecal líquido o si es sólido. Ahora, en epidemiología más afecta, hay mayor prevalencia en mujeres de edad media, específicamente en aquellas mujeres que son multíparas, ya que el parto o el proceso de parto muchas veces se asocia con un desgarro o con daño en los esfínteres. También la edad avanzada, debido a los cambios fisiológicos que pueden ocurrir y también en personas que viven en residencias. La incontinencia fecal tiene un alto impacto en la calidad de vida porque afecta al estado del ánimo del paciente, ya que pues se sienten deprimidos, se sienten ansiosos, se sienten incómodos, avergonzados por este tipo de afecciones. Y además, a nivel mundial, ha representado altos precios en su tratamiento, en sus cuidados de aquellos pacientes que van a sufrir de incontinencia fecal. Entonces, para entender acerca de la fisiopatología de la incontinencia fecal, partamos de entender acerca de la fisiología de la región anorrectal y también de la anatomía. Entonces, para que se dé una continencia normal, lo que se necesita es que esta unidad anorrectal esté tanto estructural como funcionalmente bien, sin daños. Y, por ejemplo, el recto es una víscera hueca, ¿no? Todos conocemos que es una víscera hueca que está formado por una capa muscular longitudinal que se entrelaza con una capa circular de músculo. Entonces, este le da la capacidad de que no nada más sea un reservorio del material fecal, sino también sirva como una bomba de impulsión del contenido fecal. Por otra parte, tenemos el recto, que es un tubo muscular de aproximadamente 2 a 4 centímetros que está formado por el esfínter anal, que tiene sus dos componentes musculares. El esfínter anal interno, que es musculatura lisa, que va a tener una inervación autónoma y va a tener una contracción involuntaria. Mientras que el esfínter anal externo, como vemos acá, esta va a ser, es musculatura estriada, que es una continuación de los músculos elevadores del ano, y esta va a tener una contracción en cambio voluntaria. Entonces, estas dos estructuras, tanto el esfínter anal interno como el esfínter anal externo, participan en ayudar a cerrar el orificio anal. Se dice que el esfínter anal interno es el que aporta del 70 al 85% de la presión anal en reposo, mientras que el resto está dado por el esfínter anal externo. Entonces son estructuras muy importantes para mantener la continencia normal. Otra de las estructuras importantes es este músculo puborectal. Este músculo puborectal que nace desde la pubis y hace como un traspaso por detrás del recto y vuelve a la pubis, su contracción ayuda a que no se dé la defecación, mientras que su relajación pues facilita la defecación, como vemos aquí, ¿no es cierto? Entonces como que le retrae. Aquí tenemos este ángulo que se forma con el recto y el ano, este ángulo, entonces favorece a que este ángulo anorrectal se vuelva más agudo cuando existe una contracción, por ende no facilita que las heces, la defecación. Mientras que si es que este músculo puborectal se relaja, lo que va a hacer es que este ángulo se vuelva un poco más obtuso y se más facilite ya la defecación.
Entonces, estas son estructuras muy importantes a tener en cuenta y que se van a ver dañadas cuando existe la incontinencia fecal. Otra de las importantes estructuras es la parte nerviosa. La región anorrectal es un sitio de inervación muy densa, tiene nervios sensitivos, motores, los nervios también autónomos, y uno de los nervios más importantes es el nervio pudendo. Esta tiene funciones motoras y sensitivas a nivel de esta región, y lo que pasa es que si se ve dañado este nervio pudendo, va a tener afección a nivel del esfínter anal externo, porque inerva el esfínter anal externo. Entonces lo que pasa es que existe una debilidad de este esfínter, y también existe una disminución o la pérdida de la sensación a nivel de la piel perianal y a nivel de la genital, y también se pierde el reflejo contráctil anorrectal. En cambio, a nivel del recto, los nervios implicados es el nervio erigente. Estos nervios erigentes se dice que son responsables de transmitir o de la sensibilidad rectal, de la percepción de la distensión que se da a nivel del recto. Entonces, este nervio va a ayudar a transmitir esta sensación a lo largo de los nervios esplénicos S2, S3 y S4 para el correcto funcionamiento. ¿Para qué nos sirve que un paciente tenga bien estos nervios? Por ejemplo, si está bien los nervios erigentes, ayuda a mantener la sensibilidad rectal, y la sensibilidad rectal se asocia a la correcta percepción de la distensión rectal, y esta se asocia a que, por ejemplo, si ya el paciente percibe el contenido fecal, va a tener la percepción correcta y va a tener el deseo de defecar, y por ende se va a dirigir al baño para poder defecar. O si no, si es que no se encuentra en un sitio donde no va a poder realizarlo, pues va a responder mediante medidas, una respuesta contráctil para evitar la salida del contenido fecal. Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes que tienen la hiposensibilidad o daño en estos nervios? Esta hiposensibilidad no va a permitir que el paciente sienta el contenido fecal, no percibe, entonces esto hace que simplemente defeque y no tenga la oportunidad a generar una respuesta contráctil, una respuesta de no defecación. Aquí tenemos estos reflejos inhibitorios y los reflejos contráctiles de lo que acabo de mencionar, y también otra de las estructuras importantes que ayudan al cierre del orificio anal son estos pliegues mucosos a nivel anal. Estos pliegues mucosos, estas almohadillas vasculares expansibles también contribuyen al cierre completo del orificio anal, porque han existido estudios de que una correcta contracción, un correcto cierre tanto del esfínter anal externo como del interno, no es que cierre por completo, sino que se dice que hay 7 milímetros aproximadamente que queda como un orificio. Entonces, este orificio con esta presión que hacen los almohadillas a nivel anal es que ayuda a cerrar por completo el orificio anal. Ya. Listo. Entonces, hablándoles sobre los mecanismos patógenos, podemos decir que, varios mecanismos son los que van a mantener la continencia, pero en muchos casos, por muchos factores, algunos de estos mecanismos se alteran, y pues el resto de los mecanismos como no pueden mantener la continencia, y pues obviamente como resultado se van a dañar y van a formar o van a dar como resultado la incontinencia fecal. Entre ellas encontramos 4 categorías que vamos a estudiarlas ahora. Una de ellas son las anomalías de las estructuras anorrectales y del suelo pélvico. Pásale, por favor. Ya. Hablemos sobre los músculos esfínteres anales. ¿Qué pasa en los músculos esfínteres anales cuando tenemos una interrupción o existe una debilidad del músculo esfínter anal externo? Se va a producir una incontinencia fecal que pues está relacionada con tenesmo o también puede estar relacionada con diarrea. En cambio, cuando la lesión va a estar afectando al músculo esfínter anal interno o a las almohadillas endovasculares anales, puede ocasionar un cierre anal que sea deficiente o también una alteración del reflejo de muestreo. Entonces,
¿Qué pasa? Que estos cambios van a dar como resultado, van a provocar una incontinencia pasiva o puede provocar unas fugas fecales cuando la persona se encuentra en reposo. Entonces, en este caso, las causas más frecuentes de la interrupción del esfínter anal van a ser los traumatismos obstétricos. Estos pueden afectar a tanto al esfínter anal interno como externo y también a los nervios pudendos, ¿ya? En algunos estudios que se realizaron en mujeres primíparas, se encontró que la interrupción del esfínter anal después de un parto vaginal, pues, y también se podían dar por otro tipo de factores, como un parto asistido con la utilización de los forceps, cuando se daba una labor secundaria de parto prolongada, el peso fetal que era elevado y también por la presentación de las occipito posterior. Ya. También se demostró que la ocurrencia y la gravedad de este tipo de incontinencia fecal se iba a deber por desgarros del esfínter anal, y esto se producía en el momento de pues, que la mujer estaba en un parto vaginal. Entonces, también se cree que la episiotomía es cuando se hace como un pequeño corte del perine. Sí. Entonces, este también era un factor de riesgo para que se diera la interrupción del esfínter anal. Este se asoció con un riesgo de la disfunción de este mismo esfínter, ¿no? Independientemente del tipo de parto que pues haya tenido la mujer, la incontinencia de las heces o de los gases pues aparecieron. Y en mujeres que presentaban una edad media más o menos. Entonces, este tipo de cambios iban a estar relacionados también con la edad del suelo pélvico, que podrían predisponer a la incontinencia fecal. Otro factor que podemos considerar también es el envejecimiento, que este afecta el funcionamiento también del esfínter anal. Tanto podría ser en hombres como en mujeres en este caso, pero personas que ya presentaban más de los 70 años. También esas lesiones esfinterianas iban a disminuir en estos casos entre un 30 al 40%. También la compresión anal iba a ser menor en mujeres que en hombres, que iban a tener cuando la mujer tenía una rápida disminución después de la menopausia. Podemos decir que también los receptores estrogénicos que se encuentran en el esfínter anal estriado y también la ovariectomía iban a llevar a una atrofia de este músculo anal, y la fuerza del tono y de los músculos que están formando el suelo pélvico van a estar debemos considerar que están influidos hormonalmente, ¿no? Por esto se hace la referencia. El tiempo de latencia, tanto motora terminal del nervio pudendo, esto iba cuando se encontraba prolongada en mujeres que se encontraban en edades avanzadas. También cuando tenían descenso del suelo pélvico, esto iba a dar como resultado de un excesivo esfuerzo. Y otros factores que podríamos considerar también para que exista un daño en este músculo, son las cirugías anorrectales por hemorroides, también en fístulas o fisuras. Cuando existe una dilatación anal o una esfinterectomía lateral en incontinencia secundaria, hemorroidectomías por una lesión inadvertida del esfínter anal interno, y también por la pérdida de las almohadillas endovasculares. El traumatismo perineal accidental, o también podemos considerar una fractura pélvica. En este caso debemos tener en cuenta que no se considera las relaciones sexuales anales como un factor de riesgo para que se presente disfunción del esfínter anal. Y cuando hay una disfunción del esfínter anal interno, este se puede dar por miopatías, degeneración o radioterapia. Pásale, por favor. Ya. El músculo puborectal
Bueno, el músculo puborectal en este caso, perdón, no sé qué pasó con mi pantalla. Ya, ahora sí. Ya, el músculo puborectal, en este caso, el músculo puborectal es muy importante para que se dé el mantenimiento de la continencia. ¿Por qué? Porque este va a ser un mecanismo valvular en forma de colgajo. Cuando se hace una evaluación por medio de una dinamometría perineal, podemos nosotros ver la contracción puborectal alterada del elevador del ano en los pacientes que presentan incontinencia fecal. Ya, este es un factor independiente del riesgo que se correlaciona con la gravedad de la incontinencia fecal. También cuando hay una mejora en la fuerza puborectal después de un tratamiento de biorretroalimentación, la mejoría que está asociado con una mejoría clínica, se puede, en parte se debe al hecho de que en la porción superior del músculo puborectal va a estar recibiendo inervación de las ramas de los nervios sacros S3 y S4. Y en lugar de recibir la inervación de los nervios pudendos. ¿Ya? También este músculo puborectal y el músculo esfínter anal externo van a tener inervaciones neurológicas separadas. Pásale, por favor. Ya. El sistema nervioso, bueno, podemos considerar que en la inervación es esencial que la inervación se encuentre intacta en el suelo pélvico para que se pueda mantener la continencia. Entonces, cuando existe una degeneración del esfínter debido a una neuropatía, pues específicamente una neuropatía pudenda o traumatismos obstétricos, esto va a producir incontinencia fecal en mujeres. Entonces, las lesiones neuropáticas del parto van a dar como resultado del estiramiento de los nervios durante una elongación tanto del canal del parto o por traumatismo directo durante el paso de la cabeza fetal. En los nervios pélvicos llevan fibras que van a relajar el recto y van a tener un papel muy importante en la acomodación y el almacenamiento de las heces y también de los gases. Cuando existen lesiones en estos nervios pélvicos van a ocasionar alteraciones en la acomodación, también en el tránsito rápido a través de las regiones retrosigmoideas, sobrepasando estos mecanismos de barreras, ¿ya? Que están conteniendo. Ya. Entonces, la actividad simpática eferente de los nervios simpáticos presacros tienden a relajar al músculo esfínter anal interno y esta estimulación parasimpática va a ocasionar una contracción del esfínter anal. Estas alteraciones de la corteza motora por una lesión del sistema nervioso central provocan incontinencia. Las incontinencias neurógenas, estas se van a encontrarse en algunos pacientes cuando las fibras nerviosas sensitivas y motoras se ven dañadas. Entonces, esto va a ocasionar alteraciones y la sensibilidad, y alteraciones en lo que es la sensibilidad, ¿no? Entonces, este tipo de alteraciones de la sensibilidad van a ser conscientes en lo que es el llenado rectal. Las alteraciones primarias en estos pacientes de las lesiones de los nervios de la cauda-equina también son importantes, pero a veces pasan inadvertidas. Debemos considerar otro tipo de enfermedades para que se puedan causar daños en el sistema nervioso, como una de ellas es esclerosis múltiple, también diabetes mellitus. Las lesiones desmielinizantes pueden ser por neuropatía tóxica, por alcohol o traumáticas, que pueden llevar a incontinencia fecal. Pásale, por favor. Ya. Bueno, si hablamos del recto, en el recto el recto en sí es un reservorio. Este reservorio va a ser distensible y es importante porque en él se van a almacenar las heces hasta que las condiciones sociales sean propicias para que estas pues sean evacuadas del cuerpo humano.
Entonces, ¿qué pasa? Pasa que la distensibilidad, si en este caso encontramos la distensibilidad de la pared rectal, se encuentra alterada, un pequeño volumen del material fecal va a generar una presión elevada intrarrectal. Y esto va a sobrepasar la resistencia anal y esto va a producir una incontinencia. La prositis también por una radiación o enfermedad de Crohn, infiltración del recto por un tumor, o también la histerectomía radical, cirugía rectal o cirugía de reservorios, y por último también podrían ser causadas por las lesiones de la médula espinal. ¿Puedes pasarle, por favor? Ya. Entonces, otro grupo son las anomalías del funcionamiento de la región anorrectal y del suelo pélvico. Y en este caso se hablan sobre las alteraciones de la sensibilidad anorrectal. Esta sensibilidad, las personas que presentan edades avanzadas o que padecen de algún tipo de trastornos, tanto físicos o mentales, en los niños que tienen incontinencia fecal se va a mostrar una sensibilidad rectal disminuida. Esto, cuando se encuentra este tipo de sensibilidades alteradas, conducen a una acumulación excesiva de las heces y también van a producir una impactación fecal, un megarrecto y un rebosamiento fecal. Entonces, las causas en estos casos van a ser lesiones neurológicas debido a esclerosis múltiples, diabetes mellitus y patologías de la médula espinal. También otros que son menos conocidas pueden ser analgésicos, como los opiáceos y antidepresivos. Ya, pásale, por favor. Ya. Cuando hablamos de defecación disinérgica y evacuaciones incompleta de las heces, entre ellas tenemos que en los pacientes adultos en edades avanzadas, la retención prolongada de las heces en el recto o también por su evacuación incompleta nos puede llevar a una fuga del material fecal o en este caso también pueden manchar la ropa interior. Esta defecación obstructiva o disinérgica también muestra alteraciones de la sensibilidad rectal, la funcionabilidad del esfínter anal y del nervio pudendo que se encuentran intactas. La capacidad de evacuar las heces simuladas va a estar alterada. Pásale, por favor. Ya. El síndrome del descenso de perine en las mujeres que presentan estreñimientos de larga duración, también que tienen antecedentes de una excesiva realización de fuerzas durante muchos años, o esto puede llevar a una desnervación progresiva de los músculos del suelo pélvico. Ya, pásale por favor. Bueno, en las alteraciones de las características de las heces tenemos la consistencia del volumen, la frecuencia de las heces y también la presencia y ausencia de irritantes. Estos contribuyen a que se pueda producir una incontinencia fecal. La presencia de un volumen grande de heces líquidas, esto pues con frecuencia, con qué frecuencia van a estar transitando en el intestino de forma rápida, entonces la continencia se puede mantener con una sensibilidad que se encuentre intacta y una potencia de barrera esfinteriana. Pero ¿qué pasa? Que si pues este tipo de mecanismos se encuentran alterados, como ya lo dije al inicio, pues obviamente pues va a haber una incontinencia. Algunos pacientes que presentan mala absorción de las sales biliares, intolerancia a la lactosa o fructosa, también vaciamiento rápido del material osmótico en el colon, en tránsito colónico de gases, de heces que se encuentran demasiado rápidos, o también un desbordamiento de los mecanismos de continencia. Pásale, por favor. Cuando nosotros vamos a proceder ya a evaluar al paciente en la anamnesis, nosotros debemos establecer una buena relación, una relación de confianza para que el paciente nos pueda comunicar de todos los síntomas que esté padeciendo.
Entonces, y hay que tomar en cuenta ciertas características y hacerles las preguntas apropiadas para poder abordar la incontinencia fecal. Entonces, dentro de estas tenemos que preguntar acerca de la duración y de la frecuencia con la que se da la incontinencia fecal, también de la naturaleza de los síntomas y pedir al paciente que nos discrimine si hay presencia de gases, si lo que evacúa son heces líquidas o son heces sólidas. Si es que el paciente no puede discriminar entre estas tres, se los denomina como agnosia rectal. Y también debemos ver el impacto que ha tenido la incontinencia fecal en la calidad de vida del paciente. Para ello, se han realizado escalas que ya les voy a mencionar. Entonces, otra de las características que debemos abordar es la cantidad de material fecal que evacúa y tambi't la relación entre la ingesta y síntomas acompañantes. Esto nos sirve más para, por ejemplo, también para hacer un diagnóstico diferencial, porque muchos pacientes lo confunden incontinencia fecal con diarrea, puede haber esa confusión. Entonces, en la diarrea generalmente está acompañado, por ejemplo, de fiebre o de alguna otra afección, en cambio la incontinencia fecal va a ir... va a ir sola y va a ser por un tiempo ya prolongado. También hay que tomar en cuenta los antecedentes, como ya vimos, antecedentes obstétricos en pacientes que han tenido partos, múltiples partos, pues pueden ser un factor de riesgo. También en pacientes antecedentes dietéticos, incontinencia urinaria, también enfermedades coexistentes, como ya mencionó, la diabetes o alguna afección neurológica. Entonces, dentro de estas escalas que nos ayudan, hay escalas que nos ayudan a evaluar la calidad de vida y también la gravedad de la incontinencia. Este es un material que nos sirve para el diario perspectivo sobre las heces, es un material que nos sirve para llevar el recuento y las características de las mismas y poder tener un mejor control de la incontinencia fecal. Y estas son las escalas que les mencioné para saber la gravedad de la incontinencia fecal. Esta es la de Wexner, que nos ayuda a ver si son gases, si son líquidas, si son sólidos, si hay uso de paños o hay alteración en la calidad de vida. Y se evalúa sobre un puntaje de 20 puntos. Si es que el puntaje es de 20 puntos, existe una incontinencia completa, mientras si es que el puntaje es de 0 puntos, pues hay una continencia perfecta. Y también hay herramientas que nos ayudan a evaluar la calidad de vida, como son estas escalas, las escalas el FIQ-OL, que nos ayuda a determinar específicamente 4 dominios de vida, que es la calidad de vida, los estilos de vida, también la conducta, el estrés y la vergüenza. Son estos 4 dominios. En sí son 29 ítems que valoran, pero están enfocados en estas 4 categorías. Y es una de las escalas aceptadas para evaluar la calidad de vida en pacientes con incontinencia fecal. Ahora también a la hora de hacer la anamnesis se debe determinar las circunstancias en las que se produce la incontinencia fecal. Esto nos permite determinar los tipos de incontinencia. Entonces, aquí se valora más entre los tipos de estas incontinencias: la incontinencia pasiva, la incontinencia con tenesmo y las fugas fecales. En la incontinencia pasiva, lo característico es que aquí el paciente no siente, o sea, se da una evacuación involuntaria inconsciente, o sea, no hace ningún esfuerzo por retener las heces, es netamente inconsciente y se considera pues grave. Estas pueden ser causadas por pérdida de la percepción, inalteración o alteraciones de reflejos anorrectales con o sin disfunción del esfínter. Mientras que en la incontinencia con tenesmo, en cambio aquí existe la evacuación y la fuga del contenido fecal, pero el paciente, o sea, siente y hace intentos para no evacuar. Entonces, a pesar de esa resistencia que hace el paciente, termina con estas fugas de material fecal. Las causas que pueden estar relacionadas a esto es una interrupción en la función esfinteriana, una disminución en la capacidad rectal o para retener heces. Y en las fugas fecales, estas están relacionadas en cambio a la salida de las heces cuando existen movimientos intestinales. En lo demás, tanto la incontinencia como la evacuación están normales, y esta puede estar relacionada a causas como una incompleta evacuación de las heces o alteración en la sensibilidad rectal. Cuando procedemos a hacer el examen físico, debemos pedirle al paciente que se ponga en decúbito lateral izquierdo, que es la posición como que más cómoda para evaluar al paciente, y lo que vamos a determinar es esto: primero valorar inspección, luego hacer el tacto rectal y también hacer un examen neurológico.
Entonces, en la inspección lo que nosotros vamos a buscar son estos: presencia en la región anorrectal, en la región aquí anal, perianal. Debemos determinar si existe la presencia de material fecal, si existe hemorroides, si existe dermatitis, cicatrices, escoraciones cutáneas, un ano abierto o la ausencia de pliegues perianales. Y también si es que nosotros le decimos al paciente, le damos la instrucción del paciente a que puje, debemos evaluar el descenso perianal y también un prolapso rectal. Cuando nosotros hacemos el tacto rectal, lo que nosotros vamos a valorar es el tono del esfínter, también la longitud del conducto anal, la fuerza que tiene el cabestrillo puborectal, la agudeza del ángulo anorrectal, la fuerza de la compresión del esfínter anal, la elevación del perine durante un ejercicio de presión voluntaria o una presión del rectocele o heces impactadas. Y para valorar lo neurológico, el campo neurológico, lo que hacemos es con una torunda vamos a coger y vamos a hacer pequeños golpecitos en la región perianal para determinar o valorar lo que es el reflejo anocutáneo. Bueno, hablando sobre las pruebas diagnósticas, estas son muy importantes. ¿Por qué? Porque en ellas vamos a determinar si esta incontinencia es secundaria a una diarrea o es independiente de la consistencia de las heces. ¿Ya? También si coexiste diarrea e incontinencia, estas pruebas son adecuadas para identificar la causa de la diarrea. También en este caso vamos a hablar sobre la manometría anorrectal, la ecografía endoanal, las pruebas de expulsión de balón, pruebas neurofisiológicas especiales que incluyen a estimulación magnética anorrectal, translumbosacra y otra prueba que no recuerdo el nombre ahorita, pero que estas son donde se va a utilizar un tipo de sonda para visualizar la visualización luminal. Pásale, por favor. No, perdón, déjale. No, pásale. Ahí estoy bien. Ya, listo. No, la que estaba anterior. Va por esa. Ya, si hablamos de la manometría anorrectal, pues esta es útil para evaluar las presiones del músculo esfínter anal interno y tanto interno como externo. En ella vamos a ver la sensibilidad rectal, los reflejos anorrectales y la distensibilidad rectal. Tradicionalmente se utilizaba como que una sonda que era perfundida en agua con sensores próximos entre sí, pero últimamente se está adoptando en todo el mundo la utilización de sondas en estado sólido con microtransductores o balones en miniatura, que estos van a estar llenos de aire. Esta sonda es una sola sonda que va a estar en estado sólido, va a tener 12 sensores circunferenciales que están separados en intervalos de 1 centímetro. Van a tener un diámetro externo aproximadamente de 4,2 milímetros y la longitud de este balón va a ser de 4 centímetros, que va a proporcionar una alta resolución. Esta transducción de la presión va a permitir que cada uno de estos elementos sensibles detecte una presión a lo largo de la longitud de 2,5 milímetros. En este caso, los datos que van a ser mostrados por medio de gráficos van a ser de los contornos isobáricos. Entonces, en ellos vamos a poder ver la representación de los cambios de presiones. La presión del esfínter anal van a ser superiores a las registradas en la manometría de perfusión de agua. Ya. Estas presiones del esfínter anal se pueden medir mediante técnicas estacionarias o de descenso estacional. Estas presiones del esfínter estacionarias estas presiones anales, que cuando la persona se encuentra en reposo va a representar que hay la función que está ejerciendo el músculo esfínter anal interno.
Si la presión de la compresión voluntaria anal representa el funcionamiento del músculo esfínter anal externo y el tubo rectal. En estos pacientes con incontinencia fecal, las presiones bajas en reposo y con las contracciones van a indicar la debilidad tanto del músculo esfínter anal interno como externo. Entonces, es importante que nosotros podamos medir la duración de estas presiones por la contracción mantenida, que va a aportar un índice de fatiga del esfínter muscular. La capacidad del esfínter anal externo, para medir esta capacidad del esfínter anal externo se va a utilizar un contraste para medir la capacidad del esfínter anal externo, al momento de que este se contrae de forma refleja, este nos permite a nosotros evaluar en el momento que se está dando la incrementación de una manera brusca de estas presiones intraabdominales. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Cuando la persona tose. Ahí podemos hacer este tipo de pruebas. Ya, también la respuesta refleja que se nos va a dar hace que este tipo de presiones del esfínter anal aumenten un poco por encima de las presiones rectales que mantienen la continencia. Estas respuestas van a estar desencadenadas tanto por receptores que se encuentran en el suelo pélvico o van a estar mediadas por los arcos reflejos espinales. Cuando existen lesiones en la médula espinal que se encuentran por encima del cono medular, esta respuesta refleja va a estar conservada. Incluso aunque la contracción voluntaria esté ausente. En cambio, si la lesión de la cola de caballo o del plexo sacro, pues las respuestas reflejas van a ser como de contracción voluntaria y estas van a estar ausentes. En esta imagen que de manometría anorrectal nosotros podemos ver en la primera, en la A, esto es, podemos decirlo como en un paciente normal que se encuentra las presiones normales, en comparación con el gráfico B, donde podemos ver nosotros que tanto la compresión y en el estado de reposo pues van a estar un poco disminuidas, tanto en recto, en el conducto anal y en el conducto anal. Ya, pásale, Eva, por favor. Ya, pásale, por favor. Bueno, cuando hablamos de las pruebas de sensibilidad rectal, estas se van a utilizar para la distensión se pueden utilizar la distensión del balón rectal, que este puede contener aire o agua, y se lo utiliza para valorar específicamente las respuestas tanto sensitiva y la distensibilidad de la pared rectal. Ya. En este tipo de pruebas se distiende un balón en el recto con incrementos paulatinos de volúmenes. Entonces, esto va a determinar los umbrales de la primera percepción, también el primer descenso al defecar y el deseo urgente que la persona va a tener para defecar. Entonces, el umbral elevado de la percepción sensitiva indica una hiposensibilidad rectal. También determinamos el volumen del balón. Esto va a ser necesario para una inhibición parcial o completa del tono del esfínter anal. Se puede calcular la distensibilidad rectal evaluando los cambios de presión rectal durante la distensión de un balón con aire o líquido, y esta distensibilidad rectal va a estar reducida en los pacientes con colitis. La lesión medular, en cambio, cuando tenemos una lesión medular espinal baja, va a estar presente en pacientes con diabetes o en pacientes con incontinencia. Y se encuentra elevada cuando tienen una lesión medular alta. Pásale, por favor. Ya. Bueno, en las pruebas de imagen del conducto anal, pues en ellas tenemos primero la ecografía endonal. La ecografía endonal se utiliza por medio de un transductor rotatorio de entre unos 7 a 15 milihercios. Entonces,
Esto nos va a proporcionar a nosotros una evaluación tanto del grosor y de la integridad estructural tanto del músculo esfínter anal interno y externo. Y también nos permite detectar cicatrices que puedan existir, pérdida del tejido muscular o patologías locales. Luego de un parto vaginal, en este tipo de ecografías endonal se ha podido ver lesiones que están ocultas, lesiones en el esfínter. Y en la mayoría de las mujeres son primíparas. Entonces, este tipo de defectos esfinterianos, si hablamos en un porcentaje un poco mayor, se van a encontrar en mujeres que presentan un desgarro perianal de 3er grado. Entonces, este tipo de ecografías endonales puede diferenciar lesiones de los esfínteres tanto anal interno como externo, pero sí tiene una baja especificidad para demostrar la causa que en realidad de la incontinencia. Entonces, ¿qué podemos nosotros valorar en sí con este tipo de ecografías endonales? Pues obviamente la morfología de los esfínteres musculares del ano, también detectar los defectos del esfínter anal. Pásale, por favor. Ya, la resonancia magnética, podemos lograr ver imágenes de superior calidad, con excelencia resolución espacial, para que nosotros podamos tener una definición de la anatomía del músculo esfínter anal externo. Pero en algunos estudios se ha demostrado que la resonancia magnética es un poco menos exacta que la ecografía endonal. Entonces, la aportación que precisa, que se ha encontrado, que puede aportar la resonancia magnética anal, es para el reconocimiento de una atrofia del músculo esfínter anal externo, que esto va a afectar negativamente a una retracción esfinteriana, y pues esta atrofia puede aparecer sin que exista ningún tipo de neuropatía pudenda. Pásale, por favor, Eva. Ya. Cuando estamos, la defecografía se utiliza como técnicas, con técnicas de radioscopía. ¿Para qué? Para conseguir información morfológica sobre el recto y el conducto anal. Entonces, en ella podemos valorar el ángulo anorrectal, medir el descenso del suelo pélvico y la longitud del conducto anal y detectar la presencia de rectocele, prolaxo rectal, o también cuando existe una invaginación de la mucosa. Cuando se aplica, ¿cómo se realiza la defecografía? Pues en ella se van a aplicar 150 ml de un medio de contraste por medio del recto. Se va a solicitar al paciente que haga fuerza, o en este caso que el paciente tosa. Y lo que se quiere lograr es que se expulse el contraste. Ya. Aunque la defecografía puede confirmar la ocurrencia de la incontinencia en reposo o con la tos, esto resulta más útil para demostrar si existe un prolaxo rectal o una mala evacuación del recto. Pásale, por favor. Ya. En las pruebas... Bueno, ya. Las pruebas de expulsión del balón, en ellas los pacientes normales, pacientes que no presentan tipo de incontinencia, pueden expulsar el balón lleno con 50 ml de agua, o heces artificiales rellenas de silicona. Estas se van a encontrar en el recto en menos de un minuto. La mayoría de estos pacientes con incontinencia fecal van a tener poca o ninguna dificultad para la evacuación. Y en los pacientes que presentan rebosamiento fecal y en las personas que tienen edades avanzadas y que también presentan incontinencia fecal secundaria a una impactación fecal, estos van a tener alteraciones en este tipo de evacuaciones. Esta prueba de expulsión del balón va a identificar primero la disenergia coexistente o la falta de coordinación entre los músculos abdominales o del suelo pélvico y los esfínteres anales durante la defecación. Ya, pásale, por favor. Bueno, también encontramos las pruebas neurofisiológicas, estas, entre ellas el electromiograma, que se lo utiliza para
poder calcular la actividad muscular del esfínter anal. Esta es una técnica bastante útil porque en ella se va a identificar lesiones esfinterianas, también la denervación o reinervación que pueda indicar una neuropatía. Este tipo de pruebas se lleva a cabo con una aguja fina de electrodo o con un electrodo de superficie y con una pastilla, utilizando una pastilla anal. Entonces, la actividad, cuando encontramos una actividad un poco anormal de los potenciales de fibrilación o descargas espontáneas de alta frecuencia, va a evidenciar una denervación crónica. Y en este caso va a tener incontinencia fecal secundaria a estas lesiones del nervio pudendo o del síndrome de la cola de caballo. También hay otro tipo de prueba que se la conoce con sus siglas de TLM-TNP, que en sí es el tiempo de latencia motora terminal del nervio pudendo. Este tipo de pruebas se la utiliza para medir la integridad neuromuscular entre la porción terminal del nervio pudendo y el esfínter anal. Esta lesión del nervio pudendo lleva a una denervación del músculo del esfínter anal y esto va a provocar una debilidad muscular. Entonces, la medición tanto del tiempo de latencia del nervio nos va a ayudar a nosotros a poder diferenciar entre una lesión muscular de una lesión nerviosa como causa de debilidad del esfínter muscular. Ya en ella se va a utilizar un electrodo desechable que va a medir tanto el tiempo y el tiempo de latencia. Entonces, cuando hay un tiempo de latencia prolongado de este nervio, esto nos está sugiriendo que hay una neuropatía pudenda. Entonces, en muchos casos, en las mujeres que ya han tenido partos vaginales con una segunda etapa de un parto prolongado o han tenido partos ayudados con forceps, tienen tiempos de latencia prolongados en este tipo de estudios. También este podría resultar útil para la evaluación en los pacientes previamente a la reparación del esfínter anal o también puede ayudarnos a la hora de predecir los resultados quirúrgicos. Pásale, por favor. Ya. Encontramos la utilidad de este tipo de pruebas de la continencia fecal, que la mayoría de estas ya la hemos hablado. Yo creo que pásale, por favor. Sí. Listo. Entonces, ya diagnosticado, una vez que diagnostiquemos al paciente, pues el tratamiento va a ser con medidas de apoyo y también con medidas específicas. El objetivo de esta va a ser mejorar la calidad de vida y también recuperar la continencia. Las medidas de apoyo consisten en cambios en estilos de vida, por ejemplo, tener una alimentación y que no sea con alimentos irritativos como la cafeína, también con lactosa, con fructosa, y también que tengan buenos hábitos de higiene, porque como hay la salida del contenido fecal, pues es recomendable que tengan un cambio de ropa interior constante, limpieza de la piel perianal, también que utilicen cremas que sean barreras contra infecciones, por ejemplo, infecciones fúngicas. En caso de que se den, se las debe tratar. Y también otro de las medidas que se puede tomar o que se debe tomar es programar las evacuaciones o a su vez tener un inodoro portátil al pie de su cama para que no sea tan molesto ir al baño al momento que necesite defecar. Y también se recomienda no realizar ejercicios intensos después de la comida o después de despertar porque estos ayudan o facilitan la incontinencia fecal. Y se ha recomendado también el uso de desodorantes para mejorar la calidad de vida. En cuanto a tratamientos específicos, tenemos el tratamiento farmacológico. Uno de los medicamentos que más he utilizado es la loperamida, que es, como conocemos, un antidiarreico, y se ha comprobado que ha tenido beneficios en incontinencia fecal, utilizándose 4 miligramos 3 veces al día. Otro de los medicamentos utilizados es el difenoxilato más sulfato de atropina.
En mujeres, bueno, que digan mujeres, en personas que han tenido mala absorción idiopática de sales biliares, o sea, esto podría ser como una causa asociada a diarrea o incontinencia fecal, se han visto que se han beneficiado del uso de colestiramina en dosis de 2 a 6 gramos al día y también se han probado con alecetrón. Sin embargo, no se recomienda por sus efectos adversos. En mujeres que ya han cursado la menopausia, se han beneficiado, se ha visto que han tenido beneficios con el uso de tratamientos sustitutivos de estrógenos. Y en otros pacientes que no han tenido alteraciones estructurales o una afección pronunciada neurológico, se han beneficiado también de amitriptilina oral en 20 miligramos y también de supositorios y enemas. Otro de los tratamientos es la biorretroalimentación. Lo que se va a tratar de hacer con esta biorretroalimentación es como un entrenamiento neuromuscular y sensitivo. Entonces, lo que se va a hacer, tratar de hacer es que el paciente vuelva a tener o mejore la fuerza contráctil de los esfínteres y también de su sensibilidad, de la percepción de la sensibilidad rectal. Entonces, eso se logra mediante una sonda de manometría. Entonces, esta sonda de manometría se lo introduce por la región anal y lo que se va a hacer es, o sea, cada ciclo, cada sesión de entrenamiento consiste en inflar y desinflar este balón. Entonces, el inflado de este balón simula al contenido fecal. Entonces, lo que se trata es que el paciente perciba la distensión de este balón y cuando ya percibe la distensión de este balón pueda contraer. Entonces, las sesiones se recomiendan entre 4 a 6 sesiones, entonces en cada sesión es como que va fortaleciendo los músculos y cada vez percibiendo con menor volumen del balón que se va extendiendo. Entonces, este método también tenemos uno de los instrumentos que es caseros, que se lo puede utilizar en casa y sí se lo entrena bien al paciente. Sin embargo, estos instrumentos son muy caros, entonces no son accesibles obviamente para todos los pacientes. Otro de los tratamientos son los dilatadores anales desechables, con lo que se pretende ocluir el conducto anal de forma transitoria. Sin embargo, muchos de los pacientes por la incomodidad que esto representa, pues no se adhieren muy bien al tratamiento. Pero son recomendados cuando existe una alteración de la sensibilidad del conducto anal, una patología neurológica o cuando son pacientes inmovilizados. La administración de agentes o sustancias que aumentan el esfínter nos sirven para aumentar la superficie de estos mismos esfínteres y permitir el mejor sellado del orificio anal. Entonces, esto se logra mediante la inyección de sustancias a nivel submucoso. Estas sustancias pueden ser grasa autóloga, puede ser colágeno, puede ser glutaraldehído, macromoléculas sintéticas, microesferas de dextranúmero o copilómero de poliacrilato polialcohol. También han estudiado tratamientos con la estimulación eléctrica. Entonces, esta estimulación eléctrica lo han hecho en frecuencias suficientes para poder generar una contracción del músculo estriado. Entonces, en frecuencias altas, como de 30 a 50 Hz, se ha obtenido resultados de que ayuda a aumentar la fuerza muscular, aumentar la conducción del nervio pudendo y también de unidades motoras, y potenciar el reclutamiento neuronal y promover el flujo sanguíneo local. Mientras que si se aplica frecuencias menores, como de 5 a 10 Hz, pues se ha logrado modificar el funcionamiento autónomo, incluido la sensibilidad y la actividad excesiva. Y la cirugía es otro de los tratamientos específicos, pero se utiliza cuando ya las medidas conservadoras y las medidas de apoyo han fracasado. Entonces, se puede aplicar, esto es individualizado obviamente, de acuerdo a cada paciente. Entonces podemos tener diferentes escenarios, podemos encontrar pacientes que solamente tengan defectos estructurales simples del esfínter anal, otros que tengan esfínteres anales solamente débiles, pero no exista mayor afección, mientras que otros pueden ya tener afecciones más graves del esfínter. Entonces, por ejemplo, en trastornos obstétricos, lo que se recomienda es una repalpación por solapamiento del esfínter. Cuando existe esfínteres anales débiles, pero nada más, o sea, no hay otra afección,
se recomienda hacer una reparación post-anal, mejorando el ángulo anorrectal, volviéndolo un poco más agudo. En cambio, si ya existe daño grave del esfínter, se sugiere que exista una construcción de un nuevo esfínter. Esto se lo puede realizar utilizando musculatura esquelética autóloga, por ejemplo, del grácil o del glúteo, o se puede hacer un esfínter intestinal artificial. Ya. En otros procedimientos podemos tener a la colostomía. La colostomía se la realiza para pacientes que presentan una lesión en la médula espinal, pacientes que se encuentran inmovilizados, que tienen problemas cutáneos graves o presentan otro tipo de complicaciones. También no se debe considerar este tipo de colostomía como un fracaso de los tratamientos médicos previos o quirúrgicos. Ya, pásale por. Ya. También en la estimulación de los nervios sacros, este es beneficioso, es un beneficio porque este puede estar relacionado con los efectos periféricos de manera directa sobre el funcionamiento sensitivo motor colorectales, también con los efectos centrales de la médula espinal o el cerebro. En este caso, esta estimulación de los nervios sacros va a constar de 2 fases. La primera fase, este es un ensayo temporal de 2 semanas, durante la cual se van a implantar electrodos en las raíces nerviosas sacras, ¿ya? Y la segunda o tercera, y luego se van a estimular los nervios mediante un dispositivo neuroestimulador. Entonces, en este caso, si el paciente refiere que sí ha tenido una mejoría de sus síntomas, pues obviamente se va a implantar este dispositivo neuroestimulador de manera permanente, que en una segunda fase. Ya. Pásale, por favor. Ya, cuando hablamos de la estimulación percutánea del nervio tibial, esta estimulación percutánea del nervio tibial va a utilizar una aguja con un calibre 34 que va a estimular al nervio tibial posterior. Y a través de esta, pues vamos a ver las raíces nerviosas, tanto de L4 a S3, con el fin de mejorar la incontinencia fecal. Pásalo, por favor. Ya. También encontramos algunos tratamientos novedosos. En este caso, pues tenemos a la biorretroalimentación. Bueno, se veía entre la que se utilizaba en la consulta y en la domiciliaria. Se recomienda más la biorretroalimentación domiciliaria porque se ha visto que esta tiene bastante mejoría o bastante buenos resultados en el paciente, ¿no? Porque esta combina el entrenamiento de la resistencia mecánica del esfínter anal con un balón inflable que es autoajustable. Y este va a tener un aumento gradual de la estimulación eléctrica del esfínter anal como un programa, o sea, se utiliza como un programa de voz y de esta manera pues va a ser guiado, ¿no? También otro tipo de métodos que son nuevos e innovadores ha sido utilizar las células progenitoras adultas. En este caso se utilizan los mioblastos, que son obtenidas de biopsias musculares y van a tener, la función es que este tipo de estos mioblastos tienen la capacidad para reparar y regenerar el tejido dañado del esfínter anal. Y una también importante es la terapia de neuromodulación translumbosacra, que esta se utiliza una estimulación magnética repetida de los nervios lumbares y sacros, en donde se va a utilizar una frecuencia de 1 hercio, que esta va a ser superior en la mayoría de la incontinencia fecal. Ya, el resto, pues, como lo vemos en esta imagen, tenemos el uso de fármacos, tratamientos tanto quirúrgicos y los nuevos, pero los que les hablé son como que uno de los más importantes. Pásale, por favor. Bueno, entre los subgrupos de especies dientes encontramos en los pacientes con lesiones de la médula espinal
Estos pacientes que presentan lesiones en la médula espinal van a tener una motilidad colónica retrasada o disfunción anorrectal. Y esta se puede manifestar con incontinencia, con fugas, también dificultad para la defecación o una hiposensibilidad rectal. Entonces, estas presiones del esfínter anal y la distensibilidad rectal son bajas en este tipo de pacientes. Si los pacientes presentan una lesión medular, estos van a presentar también incontinencia fecal con lesiones supraespinales o cuando se presentan lesiones en la cola de caballo. Si en los pacientes con lesiones medulares bajas o pacientes que tienen, o también lesiones en la cola de caballo, la estimulación digital no resulta muy eficaz. ¿Por qué? Porque el reflejo de defecación va a estar alterado. Si hablamos de pacientes con fugas fecales, las fugas fecales presentan una defecación disinérgica con alteraciones de la sensibilidad rectal, ¿ya? Entonces, en este caso, podría ser útil el acondicionamiento neuromuscular utilizando las técnicas de biorretroalimentación para mejorar este tipo de disinergia. Cuando tenemos pacientes que presentan edades avanzadas, esta incontinencia fecal suele ser un problema muy habitual porque pues, es un marcador de la disminución tanto de la salud del paciente, aumento de la mortalidad y en estos pacientes también cuando los pacientes presentan inmovilidad, demencia, utilizaciones de sujeción de impedancia de estos pacientes en alcanzar el cuarto de baño a tiempo, también fueron factores de riesgo importantes para el desarrollo de este tipo de incontinencias. Y por último, pues podemos hablar de los niños. En los niños que más o menos entre los 7 años de edad, pues estos niños van a presentar incontinencia. ¿Por qué? Porque se debe más bien como un resultado de una retención fecal funcional. Entonces, este tipo de incontinencia no retentiva funcional, como se la conoce, son dadas por anomalías congénitas, por trastornos del desarrollo o por retraso mental. Ya. Pero también podemos tener otra causa, que son cuando los niños tienen retenciones fecales funcionales, estos movimientos, o sea, es cuando los niños están, digamos, no sé, les explico, no, están en las escuelas y no pueden o tienen miedo pedir permiso para ir al baño, entonces presentan algún tipo de posturas. Entonces, como por ejemplo, el niño experimenta urgencia para defecar, pone una postura un poco más erecta, mantiene las piernas juntas, también de esta manera va a contraer con fuerza sus músculos pélvicos y los músculos glúteos. Entonces, con el tiempo, este tipo de modalidad va a provocar una supresión consciente de la defecación y esto va a llevar a una excesiva acomodación rectal, por ende va a tener una pérdida de la sensibilidad rectal y pérdida de la urgencia normal para defecar. Y esto va a provocar como consecuencia una incontinencia fecal. Ya, pásale, por favor. Listo, aquí es como un diagrama que parte desde la anamnesis hasta los tratamientos que ya acabamos de detallar cada uno de ellos. Entonces, eso sería todo, Doc. Muchas gracias. Súper bien, chicas, muy bien, muy completo. Les quería decir una cosa, siempre es súper importante el tacto rectal, porque solamente el tacto rectal nos puede dar ya más del 80% del diagnóstico. Entonces, por ejemplo, en patologías como la disinergia o la defecación disinérgica, el tacto rectal ya nos da un diagnóstico, ¿no? Es súper importante abordar bien a los pacientes, sobre todo a los adultos mayores, porque los adultos mayores tienden a confundir la incontinencia fecal con la diarrea. Muchos de ellos presentan impactaciones fecales y esta impactación fecal les hace tener escurrimiento de heces. Y eso lo confunden con
con incontinencia fecal. Entonces es súper importante que sepan hacer un correcto análisis. Entonces ustedes publicaron ahí en una de sus diapos la escala de Bristol. Esa también es una ayuda visual para los pacientes, para que les digan y les ayuden a interpretar si es que es o no una incontinencia fecal. Eso, chicos, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, Doc. No, chicos, creo. entonces si no tienen ninguna pregunta, nos vemos la próxima clase. ¿Qué tema tienen la próxima clase, chicos? Déjame buscar toque rapidito. Por favor.